El ELN, alzado en armas desde 1964, solo ha pactado una vez un cese al fuego bilateral en 2017. Esto mientras mantenía un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. El ciclo que va a comenzar en México el 13 de febrero, uno de los puntos va a ser comenzar a tratar esto del cese al fuego bilateral. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva destituyó al comandante del ejército 13 días después de los ataques a las sedes gubernamentales en Brasilia. Julio César de Arruda había asumido el cargo interinamente en diciembre, días antes del fin del gobierno de Jair Bolsonaro, y fue confirmado por la administración de Lula, que asumió el 1 de enero. Será reemplazado por el general Tomás Ribeiro Paiva, quien se desempeñaba como comandante militar del sureste en Sao Paulo desde 2000. Eso es todo en las noticias, amigos. Ya viene hora 25. Que descansen. Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión. Produbanco, en pro de ti. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. En 15 días estaremos en las urnas para elegir al nuevo alcalde de Quito. La ciudad enfrenta graves problemas. Se encuentra en uno de los niveles más bajos. Inseguridad, desempleo, contaminación, movilidad, tuburización, estado de ánimo, en fin. Hoy presentamos un diálogo. No tiene el esquema o estructura de un debate tradicional o clásico. Más bien se trata de conocer las ideas y propuestas. Claro, en orden y con precisión. Nuestros invitados esta noche en el estudio central de Teleamazonas, Andrés Páez, candidato por Alianza Quito Vuelve. Nos acompaña también Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana. La producción de Hora 25 invitó esta noche aquí a esta conversación a Jorge Yunda. El mencionado candidato declinó participar esta noche en este programa. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos, bienvenidos a Hora 25. Les invito a que revisemos ahora los perfiles de nuestros invitados. Andrés Tarquino Páez Benalcázar nació en Ibarra, es de profesión abogado, se ha desempeñado también como docente universitario y tiene un amplio perfil político. Vamos a revisar algunos cargos. Él fue viceprefecto de Pichincha de 1998 a 2002 en la prefectura de Ramiro González. Entre 2002 y 2009 fue legislador auspiciado por la Izquierda Democrática. En esa organización política también fue dirigente, pero tras la fragmentación que vivió el partido, decidió cambiar su línea política y acercarse a una tienda de derecha. Nos referimos a Creo. En 2013, Creo respaldó su candidatura para la Asamblea y ganó una curul. No terminó su periodo, pues renunció para candidatizarse a la vicepresidencia junto a Guillermo Lasso. Ha permanecido en los últimos años algo alejado de la política, y aunque su candidatura a la alcaldía de Quito era algo que ya se escuchaba, no había claridad con qué organización política participaría. Finalmente, fueron Democracia Sí, en alianza con Sociedad Patriótica y Acción Democrática Ecuatoriana, los que decidieron auspiciar su candidatura bajo el nombre de Quito Vuelve. Ahora vamos a revisar el perfil de Cristian Pavel Muñoz López. Él nació en Quito, es de profesión
sociólogo y tiene una amplia trayectoria en la vida pública. Su carrera política se forjó durante el gobierno de Rafael Correa. Entre 2009 y 2010 se desempeñó como secretario general de planificación del municipio de Quito cuando Augusto Barrera era alcalde. Entre 2013 y 2015 dirigió la Secretaría de Planificación Nacional Semplades. En el 2017 ganó una curul en la Asamblea por Alianza País que agrupaba al correísmo y en 2021 logró la reelección, pero esta vez bajo el manto de Unión por la Esperanza, UNES. Actualmente su candidatura es impulsada por la Revolución Ciudadana. Vamos a recibir a nuestros invitados, Andrés. Aquí empezamos. Pavel, Cumbayá y Tumbaco pretenden ser cantón. ¿Cuál será su posición en caso de ser alcalde frente a esta aspiración? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Andrés. Y a los quiteños y quiteñas también buenas noches. Un fuerte abrazo. Mira, Andrés, yo voy por el lado más bien de fortalecer las administraciones zonales. Quito tiene en este momento 9 administraciones zonales y es donde creo que deberíamos fortalecer la desconcentración interna. ¿Qué significa esto? Darles mayor capacidad de decisión y darles mayor presupuesto para que puedan solventar las necesidades en los territorios donde se presentan. Si abrimos el tema de las cantonizaciones dentro de Quito, me preocupan algunas cosas. Me preocupa que tienes también el proyecto de Calderón, tienes el proyecto de Cumbayá, Tumbaco, tienes el proyecto alrededor de los otros, del otro valle, digamos, y esto, la pregunta es, ¿se puede hacer? Lo podemos, legalmente podríamos tener vía, pero hay problemas complicados. Por ponerte un ejemplo, ¿quién se quedaría con la deuda, por decirte algo, de la Ruta Viva? Esta queda el nuevo cantón, queda el Distrito Metropolitano de Quito, por lo tanto me parece que Quito ha crecido mucho, es una discusión que se debe dar tal vez en algún momento, pero siento que alcaldías menores en otros países pudiera ser el camino al que podamos avanzar, pero pasando primero por un importante fortalecimiento de las administraciones zonales actuales. ¿Su apreciación sobre esta iniciativa, doctor? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Pavel, y a los distinguidos televidentes también. Me parece que hay que trabajar en el tema de la optimización de los servicios del municipio que durante estos últimos años han sido verdaderamente deficientes. Creo que lo que reclaman estas poblaciones es tener atención y que el municipio debería tener reciprocidad con las familias que aportan parte de su presupuesto pagando patentes, pagando prediales, y que lo que buscan en definitiva es que haya una devolución de eso que pagan en servicios, en seguridad, en prestaciones básicas que está obligado a hacer el municipio y que no las ha hecho por ineptitud manifiesta, por incompetencia, por descuido, por negligencia y también porque no ha habido un derrotero definido de liderazgo en el municipio de Quito. La ausencia de ese liderazgo comienza a hacer agua cuando todas estas manifestaciones se manifiestan. Creo yo que hay que pensar definitivamente en mejorar el esquema de gestión, si no vamos a tener una proliferación de este tipo de aspiraciones que, más allá de lo jurídico, hay que pensar también en la ciudad como tal, en su identidad, en la composición de la ciudad y cuál es el mensaje que desde la ciudad de Quito se proyecta a toda la República. La solución vial Guayasamín, el túnel Guayasamín, ¿cuál es la propuesta para resolver ese cuello de botella? Tiene que hacerse, ahora está sometida a un litigio en Bogotá, pero eso es algo Tiene que hacerse. Tiene que hacerse. A la gente. El barrio Bolaños. Bueno, hay que hablar con ellos. Reasentarlos. Si es que eso es necesario, pero es que hay que hablar con ellos, porque esto es un asunto de aproximarse a la sociedad. Aquí lo que hay que privilegiar es el interés de las personas. A la gente no le importa si es que esto hace una empresa de Singapur, de la China, de Chile o de Alemania. A la gente lo que le interesa es que se haga la solución vial Guayasamín, o que se haga otro túnel, o que se haga cualquier cosa, pero es que la gente ya no da más haciendo 30, 40, 50 minutos de fila entre Cumbayá y Quito para poder ingresar a la ciudad. Pavel, el túnel Guayasamín. Lo que debemos es mirar integralmente la movilidad de Quito y debemos tener un orden de prioridad. Y para mí el orden de prioridad es transporte público. Esto me lleva a pensar cuál entonces es la solución más óptima y creo que al menos hay 3 temas en la mesa que deben analizar. ¿Para la solución Guayasamín? Incluso para la solución Guayasamín. Es que yo quisiera que destine su pensamiento y su referencia a ese punto, porque luego vamos a la movilidad. Es un tema que está ya creado, ¿no es cierto? Hay un tema que debemos resolver. La solución parece óptima, pero si es que viene acompañada justamente de elementos como, por ejemplo, transporte
transporte público. Si vamos a tener 3 carriles de subida, 3 carriles de bajada o 4, que es lo que se podría dar, sí, yo creo que deberíamos tener uno dedicado para transporte público. Pero solamente para cerrar, ¿y por qué topé el tema de transporte público? Porque, Andrés, ya en el plan de uso de suelo y gestión aprobado en el municipio está la solución, por ejemplo, de un metro cable que podría pasar por los valles de Tumbaco, Cumbayá y llegar a la Carolina, conectándose con el metro. Si no se pelean demandas, incluso la demanda da para las dos cosas, creo que son dos soluciones que hay que pensar, pero no descartar una por la otra. Gracias. Vamos a ir con Belén. Ella tiene un elemento que poner en esta conversación. Adelante, Belén. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. Ahora revisemos algunos problemas que tiene la capital para escuchar justamente las propuestas de los candidatos. Según cifras presentadas por la iniciativa Quito Cómo Vamos, el 39,9% de los habitantes de Quito dice que la inseguridad es el problema que más afecta su calidad de vida. El 59% de los consultados señaló sentir temor de salir a parques y otros espacios públicos. Y el mismo porcentaje dijo haber sido víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses. Si bien la seguridad es una competencia del gobierno central, en la capital los ciudadanos pagan por una tasa de seguridad que anualmente suma más de 8 millones de dólares, dinero que prácticamente no se ve ni se siente en estos momentos. Andrés, es hora de escuchar las propuestas de los candidatos. Efectivamente, vamos a plantear en este bloque el tema seguridad o inseguridad, según cómo se vea, porque el asunto movilidad lo vamos a tratar más adelante. Este es un asunto, como bien ha dicho Belén, del gobierno central, pero algo tenemos que hacer. Bueno, también el COTAD establece facultades a favor de los municipios y yo he venido sosteniendo de que hay que mejorar la seguridad, hay que recuperar las unidades de policía comunitaria que están destruidas o deshabitadas o desmanteladas o que fueron incendiadas en los ataques terroristas en contra de Quito. Hay que poner más botones de pánico en los locales comerciales, más alarmas comunitarias, pero en el fondo también hay una concepción que está detrás de todo esto, que es subyacente, que es la seguridad pensada en las víctimas de la delincuencia y no la seguridad pensando en los delincuentes, porque aquí la legislación que se creó desde hace 15 años atrás ha sido orientada para proteger a los delincuentes, y lo que se necesita es que haya una legislación que proteja a las víctimas, porque si no se diluye el esfuerzo de la Policía Nacional, que hace enormes sacrificios para agarrar a los delincuentes, lo llevan a la audiencia de formulación de cargos y les dicen no hay suficientes elementos de convicción, vaya nomás, disculpará que no le despeinen al señor. No puede ser así, pues, o sea, ya es hora de que realmente acabemos con el garantismo chavista. Bueno, pero ese es un problema de la justicia y de la legislación. Sí, pero es una esa no es tarea pero suya. es una responsabilidad del municipio impulsar eso, porque ese es el problema que está detrás de todo esto, aparte de otro problema que es todavía más grave, que es el problema de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión, y esos dos temas combinados hacen una explosividad enorme en contra del conjunto de la sociedad. Andrés, yo quiero distinguir entre los problemas que nos preocupan y aquellos que nos quitan el sueño, y la inseguridad nos quita el sueño. En esta ciudad a uno le pueden matar por robarle el celular, a las mujeres las maltratan, las asesinan, ahí tenemos los verdaderos problemas. Quisiera tomarme unos pocos segundos para decir quién está saliendo bien librado de esta discusión, porque entre la discusión de prefecturas, de alcaldías, no decimos nada sobre el gobierno central, y aquí yo quiero decirle con absoluta frontalidad, no hay un gobierno que tenga política en la materia, y menos aún inversiones. Toda la plata, y Andrés, el año anterior no hubo día que el precio del petróleo tenga su estándar, siempre estuvo incluso el doble. ¿Dónde está esa plata? Hemos llegado a una reserva que llega a los 18.000 millones de dólares. Y las UPCs, las unidades de policía comunitaria, sin policías, y los policías sin equipamiento. ¿Y dónde está el gobierno central ahí poniendo desde gasolina, pasando por baterías, hasta nuevos patrulleros? Así que yo quiero dejarlo con claridad, este es un problema del gobierno central. ¿Esa es una lavada de manos? En lo absoluto, del gobierno sí. Nosotros enfrentaremos el tema con los 8 millones de dólares en al menos 3 cosas concretas. Hay que trabajar en medidas preventivas y de adecuado uso del espacio público, bien mantenido, bien tenido, bien iluminado. Queremos niños jugando ahí, no ladrones robando. Segundo, las UPCs con policías, y para eso también hay que decirle al gobierno central, no
quite policías a Quito por abastecer otras provincias. Hágalo sin quitar a Quito. Y tercero, necesitamos alarmas comunitarias, cámaras evidentemente, pero con un barrio organizado. Y solo quiero plantear un matiz respecto a lo segundo. Hace poco se aprobó, yo incluso voté a favor de la ley presentada por el presidente Lasso sobre uso legítimo de la violencia, que la policía tenga más capacidad de actuar en el momento que hay un delito. Y tiene los instrumentos para hacerlo, Andrés. Mientras no inviertan en la capacidad operativa de la Policía Nacional, podemos decir que la ley puede tener, ¿no es cierto?, cadena de pena de muerte. Mientras no haya una policía que tenga capacidad operativa y jueces que les tiembla la mano para poner en su sitio a los delincuentes, creo que no termina siendo un problema de ley. Mientras tanto, en los alrededores de escuelas y de colegios, la venta de la droga. Combatirla. Con dos elementos. Combatamos de manera preventiva el microtráfico. Ahí tenemos que tener operativos conjuntos con lo que puede hacer la Policía Metropolitana, que tampoco es mucho, pero sí la Policía Nacional. Pero Andrés, yo señalé el otro día en el debate que tuvimos un tema que ya no se topa sobre el tema ¿qué pasó cuando ya se cae en una situación de drogodependencia? Lo que necesitamos por parte de la política del Patronato San José también es un buen programa que trate adicciones. Solo termino con esto, Andrés. Quito es, después de Manta, la segunda ciudad donde hoy más temprano empieza el consumo de drogas, 9, 10, 11 años. Entonces, el momento que ya está creado el drama, necesitamos tener también un programa que pueda atender esas adicciones o esa drogodependencia. Las drogas en las escuelas y colegios. Bueno, me parece un contrasentido lo que afirma Pavel, porque el microtráfico fue patrocinado y creado precisamente por la Revolución Ciudadana en sus 10 años de gobierno. Pero no el microtráfico. Bueno, cuando impulsaron la tabla de drogas. Esa es la verdad. Ellos impulsaron la tabla de drogas de una forma absolutamente antitécnica y esas son las consecuencias. Ahora se venden drogas en la puerta de los colegios. Como también me parece un contrasentido hablar de la capacidad operativa de la policía cuando se dedicaron durante 10 años a desmantelar a la policía, a quitarle fuerza, a mermarle a la policía todo tipo de protecciones al punto de que ahora los policías se ven temerosos de utilizar su arma, para decirlo de alguna manera. No quieren usar su arma porque terminan siendo enjuiciados, porque la legislación creada durante esos 10 años lo que hizo es, por un lado les damos un arma de dotación y por otro lado les castigamos por usar su arma. No puede un país funcionar así. Un país tiene que proteger a la policía, impulsarla, darle posibilidades de que realmente combata al delito. Y este tema de la venta de droga al menudeo en las puertas de las escuelas no va a pasar mientras se mantenga eso de la tabla de drogas, que además, como lo dije en el debate sobre ese tema, siendo yo legislador, lo dije claramente, no puede permitirse que simultáneamente se pretenda permitir que se porten esas drogas simultáneamente, como consta en la tabla de drogas. Rápidamente, para aclarar esto, vamos al siguiente tema. Absolutamente contradictorio lo que señala Andrés. Nosotros gobernamos exactamente con el mismo marco jurídico y llegamos a ser el país segundo con seguridad en América Latina. Aquí, digamos, nuevamente con absoluta frontalidad. Lo que tenemos es un gobierno del cual además Andrés fue candidato vicepresidencial, que ha llevado este esquema de la austeridad al esquema del austericidio. Este esquema de austericidio cobra vidas. Ni siquiera paracetamol nos dan en los centros de salud, menos aún una policía adecuadamente atendida. Por lo tanto, vuelvo al tema central y el de fondo, porque si en algo puedo estar de acuerdo con Andrés, que topó un tema estructural que no lo desarrolló. Cuando tengamos oportunidades laborales, que hoy las perdemos de manera increíble, cuando tengamos nuevas condiciones de equiparar los niveles de desigualdad en esta sociedad, que hoy ha vuelto a crecer la pobreza y la extrema pobreza de manera brutal, ahí vamos a tener nuevamente temas de seguridad, porque si tenemos teniendo gente que hoy día no puede parar la olla por la política hambredora que tenemos, insisto, de la cual Andrés también fue parte en su momento como ecoideario, pueden poner la legislación que quieran, ¿no es cierto? No vamos a combatir seriamente el problema de la inseguridad. Ok, tenemos que ir al otro tema de preocupación, de interés en Quito, la movilidad. Belén. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. La segunda preocupación de los capitalinos es la movilidad. Y cómo no, si en Quito las personas pierden 173 horas al año atascadas en el tráfico. En las calles de la capital circulan más de 500.000 vehículos y cada año a este número se suman alrededor de 17.000 automotores más. Cada
vez menos personas optan por el transporte público. Actualmente solo el 51% se moviliza en esta modalidad. ¿Cómo mejorar la calidad del transporte público para que la gente deje de usar sus autos? ¿Cómo el metro va a mejorar esta realidad? ¿Qué pasa también con la calidad de las vías? Estas son algunas de las preguntas, Andrés. Gracias. La movilidad, y siempre pensamos en los vehículos, los seres humanos, las personas, las veredas, por ejemplo. Andrés, la movilidad tiene que ser pensada en función de la calidad de vida de la gente. Que la gente llegue más rápido a sus casas para poder estar con sus hijos. Que la gente pueda disminuir el tiempo de permanencia en su vehículo para aumentar el tiempo de permanencia junto a su familia, en actividades incluso de emprendimiento, lúdicas, de esparcimiento. Ahora es un martirio subirse en un vehículo en la ciudad. Entonces, a mí me parece que el modelo de movilidad de Quito tiene que ser pensado alrededor del ser humano, que no puede pasarse tantas horas. Piensa que el ser humano. Bueno, ese es precisamente. Porque mientras los dirigentes no vayan en las veredas, no vayan en los buses, eso no se arregla. Lo que pasa es que si es que pensamos en el peatón, vamos a entender la necesidad de potenciar el metro, de hacer el Metro Sur, de hacer el tren de cercanías hasta Calderón, hasta La Ofelia, en hacer el sistema integrado con los transportistas para que tengan rutas que les sean rentables, con los taxistas, con las busetas, con las bicicletas, con más ciclovías, pero en el fondo todo el sistema de movilidad tiene que estar anclado en el individuo, en el peatón, en la persona y en su calidad de vida, en el tiempo con la familia, en el tiempo con sus hijos, en el tiempo aprovechable por parte de una persona. Ese es un sistema de movilidad que necesita Quito. Andrés, yo quiero hacer referencia a lo que están haciendo algunos colectivos. No los conozco, entiendo que son técnicos de la materia, y lo que empiezan a hacer es una suerte como de checklist de los planes de gobierno que hemos presentado a los candidatos a alcalde, y somos los únicos que tenemos semáforo verde en todo, porque hemos abordado seriamente el problema de la seguridad, de la movilidad. Hablando incluso del concepto de movilidad sostenible. Esto supone asociar a movilidad calidad de vida, economía y producción. Vamos directo con el metro. Nosotros lo empezamos a construir, nosotros lo pondremos a funcionar, pero al metro, no a las paradas. Tenemos que tener un sistema de pago integrado para que eso pueda constituir un gran fideicomiso, y con ese gran fideicomiso compensar al transporte no por los pasajeros que levanta, sino por los kilómetros que recorre. Eso me va a permitir decirles, llegue a Músculos y Rieles hasta las 8 de la noche, pero es que alcalde no hay demanda. No, le vamos a pagar por los kilómetros. Necesitamos, con la información que nos dé la tarjeta, reformar algunas rutas y frecuencias, no todas, las que necesiten alimentar. Ahí por eso tiene sentido, Andrés, el tema, por ejemplo, de los metrocables, ¿no es cierto? Soluciones para los valles que también piensen en el sistema de transporte, y finalmente el sistema de bicicletas, scooter, que lo vamos a tener de la ciudad. Es inconcebible que tengamos 600 bicicletas dañándose, oxidándose, y también fomentar al espacio privado, a la empresa privada, para que ponga esos mismos sistemas. Ninguno de los dos ha propuesto algo para las veredas. No, sí. Nuestros temas son, primero, transporte público. Segundo, la ciudad pensada para las personas, no para los vehículos. Para los caminantes. Si no se puede caminar, se privilegia siempre al vehículo. Usted entra a un edificio, el carro entra perfecto. Y los seres humanos, los mayores, los abuelitos, las mamás con los coches. Hoy estuve con personas con discapacidad. Esas cosas que son maravillosas, porque vemos ahí la gente, ¿no es cierto?, que saca todo lo de sí para poder salir adelante. ¿Cómo se mueven, Andrés? Estuve con personas no videntes, con personas con discapacidad. Una madre que va con su hijo de 1 año en un coche no puede. Incluso las veredas de la 6 de diciembre, por ejemplo, donde se hizo el soterramiento, en este momento es una trampa mortal, porque ya todo está desnivelado, y no te digo de poderse subir adecuadamente un bus, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos poner? Que la madre salga de su casa, departamento, lo que fuera, pueda caminar segura con el coche de su bebé por la vereda y subirse sin ningún problema, además con un botón de pánico para mujeres, al transporte público. 30 segundos, veredas. Hay mucho deterioro en las veredas, y gran parte de esas veredas se deterioraron. Hay unas vallas, hay unos obstáculos, hay unos postes, los carros se parquean en las veredas. Gran parte de esas veredas se deterioraron también en la administración de Augusto Barrera, cuando mandaron a tirar abajo las casetas que los barrios con mucho esfuerzo habían puesto a la entrada de las calles para evitar que los delincuentes hagan de las suyas. Pero además hoy estuve en el Comité del Pueblo. Definitivamente no tienes ni siquiera 50 metros prolongados en donde la gente pueda caminar. Es una barbaridad. Bueno, eso hay que pensar en qué, en los niños, en las madres que llevan un cochecito, pero sobre todo en las personas con capacidades especiales y las de la tercera edad. Ok, vamos a un corte, volvemos con el tema movilidad en un instante.
ambiente en el que estamos. Hoy van a tener que preparar un plato inspirado en el Medio Oriente. Mi querido chef, ¿cómo ¿Qué es está? esto? Cuscús. Lo está haciendo mal. Es complicado Gracias. llegar al equilibrio. Ya saben, cocineros, en 25 minutos a replicar un plato fantástico. El hummus está rico, pero está un poquito pasado de sal. Qué feo se ve. Qué mal emplatado. ¿Qué hace esa lechuga ahí? Realmente, el plato no vende. Cuando uno se come un clavo se le duerme la lengua. Y no se le ocurrió sacarlo. El mejor plato de este reto es el plato de mañana, 9 de la noche. Los mejores profesionales del país, enseñando con tecnología de punta para que alcances la excelencia. Uniandes, proyectamos lo mejor de ti. Produbanco, en pro de ti. Esta semana, una mala decisión ¿Aceptas libremente a Chacla Yilmaz como tu esposa? provocará una chispa, Ese anillo no es la nuera que deseo. No quiero que forme parte de la familia. ¡Mamá! mientras otra se revela. ¿Qué lo hiciste? Estuviste engañando a tu propia hija durante más de 10 años. Y causan decepción. Yo ya no sé quién eres. Mirada de Ángel, lunes a viernes, 11:45 de la mañana. Las mejores novelas están en el canal de la familia ecuatoriana, Teleamazona. Seguimos con la segunda parte del programa y vamos a tratar movilidad. Hay un asunto que preocupa, que es la revisión técnica vehicular. ¿Por qué no descentralizar, permitir que otros actores intervengan, de modo que sea más adecuado, más pertinente? Por favor. Al seguir en movilidad no quiero perderme del concepto global. Nosotros decíamos movilidad sostenible. Primero, buses y transporte público de calidad y seguro. Segundo, la calle pensada y la ciudad pensada para los peatones, no necesariamente para los carros. Tercero, modalidades alternativas, bicicleta, scooter. Y cuarto, también darle solución a quien va en el auto privado, por supuesto que sí. Y al que va el auto privado es inconcebible lo que ha sucedido con la revisión técnica vehicular. Estoy de acuerdo que pueda esto pasar también a un tercero para que podamos tener aquellos que hayan sido certificados, para que puedan certificar, que podemos tener talleres, ¿no es cierto?, en todas las Los partes de la mismos ciudad. concesionarios, Los mismos quizás. concesionarios que podrían ser, ¿no? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, no podemos someterle a la ciudadanía a 4, 5, 8, 10 centros de revisión que no funcionan bien. En el mejor Así de que, los casos, en el 10, mejor de los porque casos. creo que son 4 en la ciudad, no son Así más. que estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo que esto parta también de un concepto. Yo lo decía el otro día, ¿se imaginan que podamos hacer un trámite, incluida la revisión vehicular, que ahí sí tenemos que llevar al vehículo? Como hoy pedimos una hamburguesa en una aplicación, necesitamos modernizar en su conjunto la gestión municipal, y eso supone modernizar los trámites de la gestión municipal. Los agentes municipales de tránsito, esa competencia se les dio. Me parece que eso no ha sido adecuado, no ha cumplido su aspiración. Eso sí, yo sí soy partidario de esa descentralización. Se duplica con la Policía Nacional. Hay veces que hay un robo en la esquina y el agente de tránsito no ayuda. Es que esto es lo que en su momento, Andrés, tratamos de concebir y tratar de llevar adelante. El Ministerio del Interior con la policía para combatir delitos. Los municipios, al menos lo que tengan capacidad, y Quito sí tiene esa capacidad para ordenar el tráfico. Si les ponemos a los policías a ordenar el tráfico, después tenemos mayor delincuencia. Entonces yo sí creo que los agentes civiles ahí deben cumplir un rol. Claro, pongámonos en los zapatos de todos. Tenemos agentes civiles, Andrés, que tampoco se ha ni ha empezado ni siquiera el primer paso del plan de carrera necesario para hacerlo. Necesitamos también una modernización ahí, las famosas cámaras en los body cams, que se llaman las cámaras en los cuerpos, para que además no estemos tentados ni al que le paran, ¿no es cierto?, decir que le doy jefe, ni el jefe supuestamente recibir. Entonces esto también pasa, ¿no es cierto?, por una modernización y transparencia en los procesos del municipio. Revisión técnica vehicular. Se la creó por el tema de la calidad del aire.
aire. Eso fue primigeniamente. El problema es que no Pero es adecuado. hace 14 años aproximadamente que se creó esto, era para un universo de 287,000 vehículos. Ahora hay 517,000 vehículos en Quito y siguen siendo desde hace más de 14 años los mismos 6 centros de revisión. Quito en este momento necesita 16 centros. Abramos las puertas a la inversión privada para que ellos puedan instalar un centro individualizado y hagamos un centro exclusivo para los señores taxistas y para la gente que presta servicio público, porque ellos trabajan con su carro. Hay que hacer que ellos hagan la revisión técnica vehicular mucho más rápido y pierdan menos tiempo que las otras personas. Que esa revisión deje de ser extorsiva, que sea un municipio amigable, que le ayude a resolver sus problemas, no que sea un obstáculo, y que volvamos a la idea primigenia de la revisión técnica vehicular, que era la calidad del aire, que eso es lo que parece que se ha perdido, además del maltrato que reciben los ciudadanos en esas dependencias por el delito, entre comillas, de reclamar un servicio. Pero lo que es peor, Andrés, les multan a la gente. Desde mayo que vamos a estar en el municipio, vamos a condonar estas multas que no tienen sentido, porque no son multas puestas en función de una infracción cometida por un ciudadano, sino multas impuestas en función de la inoperancia, incompetencia, ineptitud de quienes han manejado la revisión técnica vehicular. Señores taxistas, dijo usted. Sí, claro. Hay una informalidad impresionante. Creo que llega al 40%. Bueno, yo vuelvo a decir lo que dije en el debate. ¿Va a poner orden en el taxismo? Lo mismo que dije en el debate, o todos en la cama o todos en el piso. Pero no pueden haber dos regímenes para el mismo servicio. Hay un altísimo nivel de informalidad. Pero entonces tenemos que sentarnos todos los sectores involucrados, pero no por separado, pues. Porque ese es el problema. Tenemos que sentar a los sectores involucrados con los señores concejales y tomar una determinación, pero o todos en la cama o todos en el piso. Los poderes factos que tienen esta capacidad se imponen a la autoridad. Hay en todas partes, pero para eso tiene que haber un liderazgo en el municipio que sea el que neutralice la pretensión de imponernos medidas y que más bien privilegie el interés de todos, especialmente de los usuarios, de quienes nadie se preocupa. Y ahora ha llegado el momento de preocuparnos de los usuarios. ¿Orden en el taxismo? Orden en todo lado, porque lo que yo he encontrado en el territorio, que te digo, incluso me he extrañado, Andrés, es la palabra regularización. Vea, regularice la venta, ¿no es cierto?, que en este momento es informal, y los propios vendedores te dicen, vea, regularicen las taxirutas que no están regularizados, ¿no es cierto?, y ellos mismos dicen, regularícennos, por favor. Siento que desde la época del señor Mauricio Rodas se puso de moda el haz lo que te dé la gana en la ciudad. Permítame que utilice esta palabra. Andrés, el otro día me contaban esto, la gente que hace la zona azul, como candidato venían a hacerme una denuncia porque la MOB no les hace caso. Alguien llegó, una señora con 2 medios litros, ¿no es cierto?, de pintura y pintó zona azul, blanca, esta es mi zona azul. Y nadie dice nada, el municipio no dice nada. Vamos, por ejemplo, en el caso para conectar las cosas, ¿no es cierto?, respetar el derecho al trabajo, pero en una sociedad claramente ordenada. Por lo tanto, si es que tenemos que poner niveles de regulación para quienes hoy, por ejemplo, están en el mundo del taxismo informal, habrá que ponerlo y vamos a ver, ¿no es cierto?, qué lo podemos hacer, qué no podemos hacer. Pongo el ejemplo de las taxirutas. El otro día en la ferroviaria llegan los buses hasta aquí y los otros están haciendo una ruta que ya está cubriendo. No tienen competencia con nadie, son taxirutas que lo están haciendo. El municipio ve, no les regulariza, tampoco les prohíbe. Es decir, hemos llegado al punto donde la desidia de las 3 últimas autoridades, ¿no es cierto?, es dejar hacer, dejar pasar. Nosotros vamos a hacer una autoridad que sea, primero, de consenso, de diálogo, hablar con todas las partes, y cuando nos lleguemos a poner en consenso, tomamos las decisiones. Si no hay consenso, primará el interés de la ciudad, pero es importante que Quito empiece a encauzarse con cosas claramente ordenadas también. ¿Mantendrá el pico y placa? Hay que mantener en este momento el pico y placa. Yo he revisado algunas encuestas, incluso mucha gente dice que como ya no hay hora, es probable que nos toque pensar en un aumento a todo el día de pico y placa. ¿Pico y placa? Es que el pico y placa es la parte final del proceso de ordenamiento de la movilidad. El problema es concebirla como la parte inicial. No, eso va después del metro, después de las extensiones, después del sistema integrado, después de preocuparnos del peatón. Al final el pico y placa es una consecuencia del ordenamiento vial, no es la causa ni el origen, pero hay que sí preparar y capacitar a los agentes de tránsito para que sean amigos de los ciudadanos, no que estén con la moto atrás. Celular. Sí. No, ya, ahora sí te agarré y te voy a poner una multa. No, sino que sean amigos y le digan, señor, si usted no se pone el cinturón, va a estar en peligro su integridad, porque si se choca va a tener menos posibilidades de sobrevivir.
les aseguro que esa persona va y se va a usar el cinturón. Pero si tenemos una policía que contribuya con los ciudadanos, que sea amiga de los ciudadanos, que muestre la cara amable del municipio, eso tenemos que conseguir, pero no podemos tener agentes de tránsito con el niño en el coche, en la Plaza Argentina, dirigiendo el tránsito y el niño recibiendo polvo, sol, todas las cosas. Entonces hay que también pensar humanamente en ese grupo de personas para incorporarle al municipio en lo jurídico, pero sobre todo en una nueva visión de un municipio amigo de los ciudadanos. Ok, tenemos que ir a otro tema. Vamos a plantear el asunto de la basura. Por favor, Belén. El manejo de residuos sólidos es un tema que tampoco ha tenido respuestas claras en las últimas administraciones. Quito produce alrededor de 2.200 toneladas de basura al día y todos estos desechos siguen llegando al relleno sanitario del Inga, aunque ya sabemos que allí ya no hay espacio. A esto sumemos que en la capital apenas se recicla el 10% de la basura que producimos. ¿Qué hacer frente a este problema? Esto sin duda es muy grave, pero hay una basura visual, Pavel. Estas vallas, estas latas, estas publicidades, estos alambres, en fin, es espantoso. Totalmente, y de hecho, apenas sea alcalde les pediré, nosotros hemos procurado no hacerlo, me parece que hoy vi y ya pedí que no lo hagamos, pero incluso les pediré a quienes han sido candidatos que hoy están ensuciando la ciudad. Se entenderá en época de campaña, lo que fuera, pero hay que hacer campaña de distintas formas y veo que algunos, ¿no es cierto?, han tenido un montón de recursos para poner guindolas por todo lado. Eso también parte, ¿no es cierto?, ya que topaste ese tema de lo visual, ¿no es cierto?, creo que habrá que toparlo. Pero vamos a lo de fondo respecto al tema de basura. Nosotros, yo he planteado, y cuando digo nosotros es con la ciudadanía, los quiteños y las quiteñas, que la segunda obra más importante que tenga Quito después del metro, que dicho sea de paso tiene que ampliarse, es el complejo sanitario de Quito. ¿Qué incluiría, Andrés? Primero, una planta de compostaje. Necesitamos incentivar el compostaje, porque si separamos los orgánicos en la casa, podemos llevar a que esto sea compostado, que podamos incluso tener generación eléctrica con los biodigestores, por ejemplo, y algunas otras tecnologías que hay, pero necesitamos compostar. La tierra que nos deje, esa tierra nutritiva, deberá alimentar también una política de huertos. Hay otras ciudades que hacen plata de la basura porque reciclan. Nosotros tendremos que hacerlo para, por ejemplo, hacer del plástico sustitutos de la madera. Y para eso hay que cambiar el sistema de gestión de recolección. En una casa nosotros reciclamos, y separamos la basura. Pero si viene el carro recolector y junta todo, no sirve de nada. Por lo tanto, ese complejo sanitario, que también incluirá el proyecto Vindobona, nos permitirá reciclar, nos permitirá hacer compostaje, nos permitirá darle a menos 2 usos al agua, porque hacia allá avanzan las ciudades modernas, y un nuevo relleno que sea con la tecnología actual, que se va regenerando en el tiempo, porque eso es lo que hay que hacer. Ok, basura visual y la propuesta de la recolección de basura. El municipio de Quito tiene que encargar a los jóvenes de liderazgo del tema de la basura, que debe comenzar por clasificar la basura en casa. Luego tiene que Maceo recogerla por separado. Luego esta basura tiene que tener diferentes destinos, porque la técnica internacional señala de que lo mejor es hacer el compostaje, que el 85% de los desechos son basura orgánica por un lado, luego papel y cartón por otro lado, luego plásticos por otro lado, luego escombros por otro lado, y luego todo lo que es basura de altamente contaminante. Estas cosas no pueden volver a recontaminarse si es que se ubican en el mismo lugar, y para eso se necesita obviamente una alta tecnología que permita solucionar el problema de la basura, y que ya se deje de colocar basura en el Inga, en donde están por 8 metros por sobre la cota, y viene el viento, lleva eso a otro lado, probablemente a la calle, humedece la basura, los lixiviados se han convertido en un problema. Pero debemos apostar a alta tecnología, abriendo las puertas a la inversión extranjera, para que vengan las empresas a invertir su dinero, a ganar plata con la basura que recoge Quito, y no a tener esto, Andrés, estos baúles que fueron introducidos en la administración de Augusto Barrera, de la cual Pavel fue el secretario de planificación. Estos baúles pestilentes, que son verdaderamente la cara más repugnante de la ciudad. Es que hay que ir al sur, hay que ir a todas partes, y esto está desbordado, no se recoge la basura. Aquí les botan a los perritos con vida.
Entonces, realmente tenemos que apostarle a una legislación que obviamente protege el ambiente, pero hay que cumplirla, pues, y para eso es tecnología de punta, invertir, capital privado, abrir las puertas a la inversión, abrir la puerta al mundo, porque no se puede seguir enterrando la basura. Casi le compro la idea, Andrés, cuando señalaba, digamos, esta nueva tecnología para el procesamiento de los residuos sólidos y critica una opción de contenerización. Las ciudades más avanzadas en el mundo tienen los contenedores porque no puede ser también que estemos acostumbrados a tener la recolección de basura solamente, digamos, en unos horarios. ¿Qué pasa cuando tenemos, como el problema que tenemos en este momento de perros en la calle? Esa foto es exactamente la misma con fundas que están dejadas en la calle para que el recolector pase de noche, pasan los perros y es peor. No hay ciudad moderna en el mundo que no haya contenerizado la basura. Ahí usted puede salir 8 de la mañana, 12 de la noche, lo que fuera, y va y deja. Lo que necesitamos es que efectivamente se traten bien esos contenedores. Y esto digo nuevamente por la desidia de las 3 últimas administraciones. Varios de esos contenedores incluso dañados por un mal mantenimiento. Porque esto, usted vaya a Estados Unidos, vaya a Alemania, vaya a las ciudades más avanzadas y tal vez no son tan grandes o hay incluso más grandes y hay más pequeños, todos hacen contenerización, porque así usted deja la basura y le pasan viendo a la hora que sea, lo que hacen es subir el contenedor. Así que mal podríamos tener toda esta tecnología, ¿no es cierto?, compostaje y reciclaje, para que volvamos a dejar las fundas en la calle y los perros, por ejemplo, vuelvan a ser un basurero de eso. Me da la sensación de que no están inquietos por los temas que planteo, y la idea es la tuburización que tiene Quito. Entonces las vallas, la publicidad que yo les refería y la basura visual se combina con los problemas auditivos y nadie resuelve, por ejemplo, la venta del gas. Hace un momento Pavel decía que se podría pedir una pizza sin problema a través de los nuevos sistemas tecnológicos, y ¿por qué no se puede pedir un tanque de gas? Son poderes a los cuales no se los puede vencer. Así debería ser, pero además la contaminación visual se agudiza en tiempo de campaña, y también la contaminación auditiva. Sitios además que están permanentemente contaminados desde el punto de vista auditivo, calles comerciales en donde hay una mezcla de parlantes, música, voces. Eso debe estar provocando algún problema en la psiquis de la gente. Hay un problema que se ha agudizado en la ciudad de Quito y que preocupa mucho a los jóvenes y a los ciudadanos en general, después de la pandemia especialmente, que es la salud mental de las personas. Estas formas de contaminación también tienen una incidencia en la salud mental, por eso en las escuelas municipales hay que cambiar la óptica y comenzar a enseñar este tipo de cosas que son trascendentales para la vida de las familias, porque a quien hay que proteger es a las familias, su bienestar, su derecho a progresar, y para eso hay que pensar en estas cosas que sin estigmas son tan útiles para la supervivencia del núcleo familiar, como por ejemplo la salud mental. La tuburización y esta salud mental de alguna manera que se produce con la contaminación en lo visual y en lo auditivo. Solo una cosita, Andrés, o leíste nuestro programa de gobierno o te leímos la mente, pero hemos planteado incluso que el gas, por ejemplo, hoy se ha despachado con aplicación. Los chatarreros. No puede ser que te estén perifoneando durante todo el día. Llegas a alguien que trabaja hasta las 5 de la mañana, llega a las 7, ¿no es cierto? Y el gas le pasa ahí con tremendo ruido, molestando la contaminación en la visual. Ventana de tu dormitorio, una valla electrónica. Y ahora que tienes iluminado, y nadie controla eso. ¿Cómo será el desorden en las vallas? ¿Quién controla eso? Es que, Andrés, es el desorden en la ciudad. Vuelvo a insistir sobre el desorden en la ciudad. Se puso de moda el descontrol. Mira, y ahí es porque creo que nos debe tocar a todos, ¿no? Muchas veces alguien dice, eso está descontrolado, la contaminación visual, pero nosotros mismos podemos ser aquellos que te pagan 40 centavos para la zona azul y dejan 3 horas del carro. Entonces, también tenemos que trabajar mucho en educación ciudadana, que digo yo, porque, Andrés, si no cambiamos también como sociedad y tenemos ahí elementos de convivencia social, por eso nuestro primer eje se llama Hábitat, Seguridad y Convivencia Ciudadana. Si vamos a empezar a rayar en el metro, si lo que hagamos en readecuación de parques va a ser destruido de la noche a la mañana, si no tenemos una ciudadanía que se compromete, podemos poner las alarmas comunitarias que quieras y las cámaras, que si al final el barrio, por ejemplo, no está adecuadamente organizado, eso también falla. Por lo tanto, yo trabajaré mucho en educación ciudadana, dicho sea de paso, porque se topó con lo que he señalado, ¿no es cierto?, un programa de atención, digamos, atención psicológica y topar el tema de salud mental. He venido trabajando con la empresa privada en una nuevamente aplicación de celular que te pueda dar 4 servicios. Primero, seguro de salud.
Mucha gente va teniendo una gripe a un centro de salud y lo estamos, ¿no es cierto?, duplicando la demanda en el centro de salud, cuando tal vez la telemedicina te pueda atender. Si tienes un problema, 253 casos de suicidio en los 2 últimos años, Andrés, muchos de jóvenes. Podrías también llamar, ¿no es cierto?, esa aplicación te podría dar asistencia psicológica. Mujeres violentadas que tengan la capacidad de tener asistencia psicológica, asistencia legal, o que tengas incluso un propio botón de pánico. Está ahí digamos, la tecnología. Me han hablado de que podría costar $5 al año y me parece que es una iniciativa que impulsaremos evidentemente con asocio de la empresa privada. Ok, tengo que ir a la publicidad. Retornamos en un instante. De democracia. El Ecuador elige a sus autoridades seccionales, Consejo de Participación Ciudadana, y responde a un referendo. Nosotros les mantendremos informados. A las 7 de la mañana, 1 de la tarde, 4:50 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche y 10 de la noche. Todo sobre las elecciones en Opción 2023. El 5 de febrero por Teleamazonas. Produbanco, en pro de ti. Los mejores profesionales del país, enseñando con tecnología de punta para que alcances la excelencia. Proyectamos lo mejor de ti. Esta semana, los negocios. Vamos a recuperarnos. Vamos a recuperar las finanzas de esta empresa. Vamos a pagar las deudas. ¿Qué más quieren? No serán... Armando y yo tenemos un compromiso, ¿verdad? La única preocupación de Armando. ¿Qué pensaste que era? ¿Un disfraz de Peter Pan? Señorita, espere un momento. ¿Qué hice yo para merecerme esto? Y la fea. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. Las mejores novelas están en el canal de la familia ecuatoriana. Seguimos con más, amigos. Quito es la ciudad más poblada del país con alrededor de 3 millones de habitantes y el crecimiento es cada vez mayor. Tomando en cuenta que es la capital del país, son miles las personas que llegan a vivir anualmente en la ciudad. Frente a este incremento poblacional, lo que también crece amigos. Quito es la ciudad más poblada del país con alrededor de 3 millones de habitantes y el crecimiento es cada vez mayor. Tomando en cuenta que es la capital del país, son miles las personas que llegan a vivir anualmente en la ciudad. Frente a este incremento poblacional, lo que también crece es la que llegan a vivir anualmente en la ciudad. Frente a este incremento poblacional, lo que también crece es la
coalición llega a tener participación en el Consejo, te voy a pedir, Andrés, que nos apoyen con la primera ordenanza que voy a poner en discusión del Consejo Metropolitano. Regularización masiva de barrios. No puede ser que en el 1 a 1 se vuelva a esconder nuevamente la palabra que ya he dicho 3 veces, desidia municipal. La gente que tiene 15, 18 años viviendo, que no puede regularizar su barrio, que al no hacerlo no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene adoquinado, no puede acceder. Tal es el dramatismo, que no sé si el dato de Belén es cierto. Yo al menos tengo el dato que son entre 400 y 500. Belén dice 800, porque ni siquiera tenemos conocimiento de cuáles son los barrios no regularizados, así que me comprometo. La primera ordenanza que pondré en discusión del Consejo Metropolitano será regularización masiva de barrios, y solo quiero topar esto, Andrés, porque el otro día nuevamente un especialista decía que fuimos los únicos que topamos la relación de lo urbano y lo rural. Los problemas urbanos de hoy, Andrés, son problemas más resueltos de la ruralidad del día de ayer. Por lo tanto, si lo que tenemos es un campo que no está produciendo, un campo abandonado, un campo al que no le hemos dado oportunidades, un campo en el que no les hemos comprado incluso la producción que tienen, lo que tenemos es una migración nuevamente a la ciudad, al sector urbano, y hace que crezcan los problemas urbanos. Somos los únicos que hemos planteado claro desarrollo rural en las 33 parroquias rurales que tiene Quito, y eso mitigará los problemas de urbanización. Claro, por ejemplo, propuestas de arborización, no se escuchan. Pero hay que hacerlas. Nosotros hemos planteado con una red de parques, porque me gustaría también ir metiendo un poquito, estamos en los conceptos, pero vamos un poquito a obras. Nosotros hemos planteado la inauguración del Parque Metropolitano de Calderón. Hoy estuve, por ejemplo, en Vista Hermosa, en Carcelén Bajo, tienen ahí todo el terreno para hacer un parque lineal. Tenemos que inaugurar la red de parques metropolitanos, y eso supondrá también un agresivo proceso de arbolización, de reforestación, además con especies nativas. Y pensando no solamente en los parques, Pavel, sino en las veredas. Mira, para cerrar simplemente, los vecinos de Las Chires me decían el otro día, y a mí me pareció que dije, bueno, ¿en serio es la propuesta? Y me he comprometido. Vamos a recuperar ese parter de Las Chires, que en este momento sirve hasta para pegarse las cervezas, ¿no es cierto?, y para hacer carreras de autos. Pero ese parter volverá a ser verde, con árboles, ¿no es cierto?, nativos de Quito, adecuadamente iluminado, y no perderemos los parqueaderos, estarán en subterráneo. Para hacer una ciudad bonita, quitar estas vallas, estos letreros, esta basura visual, y tener árboles. Bueno, primero me satisface escuchar a Pavel que sus concejales en mi administración van a votar por regularizar los barrios, pero sobre todo por regularizar la propiedad de la tierra, de las personas, porque la administración tiene que enfocarse en las personas, incluso en ese impulso emocional que significa tener una escritura en la mano y fotocopiarla y celebrar con esa escritura. Y hago una corrección, soy el único candidato que ha hablado abiertamente, primero, de proteger el Chocó andino abiertamente, así como estuve a favor de la protección del Yasuní, que la destruyeron en la década saqueada. Segundo, he dicho que hay que sembrar al menos 1 millón de árboles en las zonas urbanas. 1 millón de árboles. Por lo menos en 4 años. ¿Es posible técnicamente? Pero o sea, es una cifra que usted la da. Parecería que es una enorme cantidad, pero Quito es una ciudad tan extensa, con 3.270.000 habitantes, que es perfectamente posible. Y tercero, hacer parques, obsesivamente hacer parques, proteger el Parque Metropolitano de Cumbayá, hacer las acciones de defensa del Parque Metropolitano Huanguiltagua, que quiere ser escamoteado por grupos que más bien quieren destinarlo a sus proyectos de terrorismo en contra de la capital, y hacer parques como en la Bretaña, que podrían servir a una enorme cantidad de barrios que están en su entorno. Pero es que hay que hacer muchos parques, especialmente en la zona de expansión urbana al norte y al sur de la capital, en donde, por desgracia, zonas que fueron verdes, por desgracia, insisto, fueron invadidas. Entonces tenemos que o hacer parques o sembrar en esas zonas una gran cantidad de árboles para que los pajaritos puedan allí posarse, para que se reduzca el impacto del calor y del sol, y para que se cree más oxígeno. La ciudad necesita más oxígeno, necesita desintoxicarse. ¿Qué va a ocurrir? Hay que apostar. ¿Qué va a ocurrir con el Hotel Quito?
El Hotel Quito es parte del patrimonio. ¿Se va a permitir la construcción de estos proyectos inmobiliarios? Hay informes que están en contra. Soy el único candidato que publicó un tuit advirtiéndole al actual municipio de que cuidado con ese proyecto de demoler parte del patrimonio histórico o de la capital, que es el Hotel Quito, y dar lugar a un sitio que definitivamente podría ser incompatible con el entorno de la zona. Está en mi Twitter, yo me remito a las pruebas. Creo que hay que pensar muy seriamente en ir haciendo acciones de conservación de nuestra ciudad para que no se siga deteriorando, como por ejemplo con la Casa Coloma, que es muy cerquita del Hotel Quito y que permanece destruida como de hace 7 años. Por favor. Obligado simplemente a hacer una corrección del dato que planteaba Andrés, dato mato relato. Nosotros, y yo en lo particular, no solamente que firmé el compromiso porque no haya minería en el Chocó andino, sino que como organización política la Revolución Ciudadana puso 1000 firmas para esa iniciativa ciudadana que la apoyamos totalmente. Permanece destruida como de hace 7 años. Por favor. Obligados no haya minería en el Chocó andino, sino que como organización política la Revolución Ciudadana puso 1000 firmas para esa iniciativa ciudadana que la apoyamos totalmente. Para esa iniciativa ciudadana que la apoyamos totalmente. Nacional pero si hay destrucción patrimonial, gracias, eso se archiva. Si es que es una cosa que puede servirle a la ciudad respetando el patrimonio, que discuta la zona. Estamos sobre el tiempo. ¿Por qué Andrés Páez no debe ser alcalde de Quito? Porque nosotros somos los que tenemos la capacidad para hacerlo. Yo he pasado los 15 años trabajando en el nivel nacional, en el nivel local, en el ámbito ejecutivo, en el ámbito legislativo, porque amo esta ciudad profundamente, porque mis 2 hijos nacieron aquí y quiero que los sueños de ellos, junto con los de ustedes, se cumplan en la ciudad más linda del mundo. ¿Por qué Pavel Muñoz no debe ser alcalde de Quito? Ya tuvieron la oportunidad, 10 años en el gobierno, 4 años en la administración más desastrosa que recuerde el municipio de Quito, que es la de Barrera. En cambio, en nuestra propuesta está la articulación de toda la gestión municipal en torno a la familia, su bienestar, su derecho a progresar, enfocándonos en el individuo, en su desarrollo, en su derecho a ser partícipe y protagonista del curso de la historia de la capital, porque Quito vuelve, porque hay que recuperar nuestra ciudad, incluso las tradiciones que fueron matadas durante la Revolución Ciudadana en el municipio de Quito. Todo eso hay que recuperarla para bien, para el bienestar de la gente, que las fiestas regresen a los barrios, que volvamos a vivir en armonía y con solidaridad. Muchísimas gracias a los candidatos Pavel Muñoz y Andrés Páez. Señalamos que Jorge Yunda no aceptó participar en este diálogo. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.